Bienvenidos a este ejemplo de ajuste electrónico en el que vamos a emplear en este caso una EcuMaster Emu Black instalada en este Mazda MX-3 con motor 1.8 V6 de tipo K8 Dock o Dual Overhead Cam, el cual pues emplea en este caso el sistema de encendido tradicional basado en distribuidor y una única bobina en el distribuidor y un sistema full secuencial para la inyección de combustible. Bien, en el paso número 1 es donde configuramos todas nuestras entradas y salidas y a fin de cuentas toda nuestra EQ, como mencionábamos en este caso, sin disponer de un mapa base. Actualmente tengo ya un mapa, vamos a decir, más o menos desarrollado, pero vamos a ver a fondo toda la configuración de este tipo de EQ para que veamos cómo podemos trabajar con ella desde la manera más esencial y más básica. Vamos a empezar un poco viendo qué opciones tiene lo que es el software de Emu Black en este caso, o de EcuMaster para la EQ Emu Black, y podemos ver que aquí a la izquierda tenemos los distintos menús desplegables donde vamos a ir accediendo ahora a cada uno de los apartados para ir configurándolos poco a poco, y arriba este software se basa en un sistema de pestañas donde podemos tener distintas configuraciones en cada una de las pestañas para abordar rápidamente pues cada uno de los aspectos relacionados con el ajuste del motor. Por ejemplo, en esta pestaña de encendido pues tenemos los datos referentes a la tabla de encendido, en esta de combustible, los de combustible, etcétera, etcétera, pero podemos personalizarlos así como nosotros queramos e incluso emplear pestañas adicionales donde podamos ir sacando las nuevas ventanas. Bien, vamos a empezar por el apartado más principal, que son la configuración de los sensores de entrada, donde tenemos, si pinchamos en este apartado, tenemos las configuraciones para las entradas analógicas que dispone esta EQ, y podemos elegir en algunas de ellas, si queremos emplear algún tipo de resistencia pull-up o pull-down, si estamos instalando algún sensor, por ejemplo, de temperatura adicional que requiera un divisor de tensión, pues no tenemos por qué instalar este sensor o realizar un divisor de tensión dentro del cableado instalando una resistencia en el propio cableado sí, sino que podemos emplear, si nos es útil, alguna de estas resistencias internas para generar un divisor de tensión, así como para los dos canales de temperatura que tiene dedicados esta EQ, el cual son para la temperatura del refrigerante del motor y para el para la temperatura del aire de admisión, podemos decidir si queremos emplear o no la resistencia interna pull-up que tienen de 2,2 ohmios. En caso de no querer utilizarla, puesto que quizás la calibración o el escalado de nuestro sensor empleando esta resistencia quede demasiado delimitado, podemos desactivarla y esto nos permite instalar en el propio cableado alguna resistencia de un valor que se adapte mucho mejor a lo que nosotros necesitamos para cada uno de los sensores. Pero es verdad que una resistencia de 2,2 kiloohmios suele ser bastante habitual y bastante estándar para cualquier tipo de sensor de temperatura de tipo MTC. Bien, vamos a pasar también al sensor de oxígeno. Vamos a quitar esta ventana. En este caso estamos empleando el controlador interno que dispone esta EQ para manejar sensores de banda ancha de tipo Bosch LSU, tanto el 4.2 como el 4.9, pero hay que tener una mención especial y decir que si vamos a emplear el 4.2 o el 4.9, empleando lo que es el controlador interno, tenemos que asegurarnos muy bien de cablearlos correctamente tal y como indica EcuMaster, puesto que el cableado de estos dos sensores no es igual y difiere lo suficiente como para que si cableamos un sensor de tipo LSU 4.9 conectamos un LSU 4.2 o viceversa, acabemos dañando el sensor. En este caso, pues tenemos seleccionado obviamente el LSU 4.9, pero vemos que hay distintas opciones que podremos emplear en caso de ser necesario. Bien. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es el del pedal del acelerador, el TPS. Este vehículo no emplea una mariposa electrónica, sino que emplea un acelerador tradicional con cable y tenemos un sensor de posición del cuerpo de aceleración en la propia mariposa, algo muy habitual, y es un sensor que normalmente está escalado entre 0 y 5 voltios. Pero tenemos que indicarle cuál es el voltaje mínimo que vemos cuando el pedal no está pisado y cuál es el voltaje máximo que vemos cuando el pedal está pisado por completo, para que podamos escalar correctamente el recorrido del pedal. Esto podemos hacerlo si nos vamos a este apartado de log que tenemos por aquí, podemos sacar esta pestaña de Analog Inputs, que es bastante útil. Y podemos ver que para el TPS tenemos ahora mismo, que no lo estoy pisando, tenemos un valor de 0,51, que es justo el valor que tengo aquí, y si lo piso por completo hasta el fondo, pues vemos que tenemos un valor de entre 3,69 y 3,71, que es el valor que tenemos aquí introducido. Esto lo que nos permite es ver que realmente si nosotros pisamos el acelerador, vamos a poner aquí el TPS para que lo veamos más fácil. Si yo piso de manera progresiva el pedal del acelerador, lo tenía ahí abajo, vemos que esto
hace que nuestro valor leído por nuestro sensor crezca o decrezca de manera fluida y progresiva y no veamos ningún salto en lo que es, bueno, pues la lectura de este sensor, que suele ser importante, sobre todo en este tipo de vehículos para calibrar los enriquecimientos por aceleración o empobrecimientos por deceleración, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tenemos calibrado el TPS, podemos seguir avanzando y lo siguiente que tenemos son los sensores dedicados a la temperatura del aire de admisión y a la temperatura del refrigerante del motor. Pinchando en este apartado podemos elegir, en caso de que esté disponible, el sensor que estemos empleando en nuestro vehículo, algo que suele ser bastante habitual porque ya veis que hay una lista bastante importante, incluso sensores genéricos como el Bosch NTC M12, que suele ser bastante habitual, pero si no es nuestro caso podemos definir aquí una calibración personalizada indicando el voltaje que ve nuestro sensor en referencia a pues, la temperatura que está registrando, y esta calibración debemos de llevar a cabo haciéndola, bueno, pues teniendo los datos de referencia de cómo funciona nuestro sensor de temperatura. Esto es algo que vemos muy a fondo en nuestro curso de sensores y monitorización, donde explicamos en gran detalle cómo realizar calibraciones para cualquier tipo de sensor, ya sea temperatura, presión, etcétera, etcétera, y cómo integrarlas dentro de nuestra ECU, nuestra PMU, nuestro dash display, etcétera, en cualquier dispositivo donde podamos recibir la información. En nuestro caso ya tenemos calibrados o desarrollada la calibración para nuestro sensor de temperatura del aire de admisión, así como nuestro sensor de temperatura de refrigerante del motor, y por tanto en este punto ahora mismo no tenemos nada más que hacer. Siguiendo por este apartado tenemos para la configuración para el sensor MAP y el sensor barométrico. En este caso esta ECU dispone, como suele ser muy habitual en las ECUs aftermarket, un sensor de presión MAP o de presión en el colector de admisión integrado en la propia ECU, y podemos emplearlo, y esto nos evita tener que cablear un sensor adicional, instalar un sensor adicional quizás en el vano motor, o unos vehículos, por ejemplo los vehículos Honda de los años 90 sí que integran un sensor MAP en lo que es el colector de admisión y podemos emplearlo, pero bueno, en este caso este vehículo de manera tradicional funcionaba por un sistema basado en caudalímetro o en sensor MAF, y en este caso esta ECU trabaja por un principio de velocidad-densidad y por tanto utiliza un sensor MAP. Gracias a esta opción que tenemos aquí, lo que estamos indicando es que vamos a utilizar efectivamente el sensor MAP, y en caso de no utilizarlo, como mencionaba anteriormente, bueno, pues podemos indicarle que podemos utilizar este sensor MAP como sensor de presión barométrica, y así también no tenemos por qué instalar un sensor de presión barométrica en caso de querer tenerlo. En nuestro caso no lo vamos a emplear y tampoco vamos a emplear el sensor, vamos a emplear el sensor interno MAP y no vamos a emplear un sensor de presión barométrica, por lo tanto no tenemos nada más que hacer, puesto que la calibración de este sensor ya viene internamente definida por la ECU. Bien, en cuanto a sensores de presión, bueno, pues vamos a cerrar esto y pinchar aquí. Y aquí podemos definir los sensores de presión que vamos a emplear en nuestro vehículo. En este caso vamos a emplear un sensor de presión de combustible, el cual tenemos conectado a la entrada analógica número 3, y un sensor de presión de aceite, el cual tenemos, bueno, pues a la entrada analógica número 2. Una vez que hemos seleccionado los canales de entrada, tenemos aquí bueno, pues las calibraciones para este tipo de sensores. En este caso empleamos sensores de 0 a 10 pares, con lo cual es muy habitual que, bueno, la calibración de estos sensores es lineal, y para un voltaje de 0,5 voltios aproximadamente significa que tienen una presión de 0 bares, y para 4,5 voltios aproximadamente una presión de 10 bares. Por lo tanto, tenemos esta calibración para nuestro sensor de presión de combustible y esta otra que es exactamente igual para nuestro sensor de presión de aceite, puesto que también es un sensor de 0 a 10 bares. Bien, en cuanto a sensores de presión, eso es todo los que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a sensores de temperatura, bueno, pues podemos tener nuevamente todos estos tipos de sensores de temperatura adicionales, y en este caso solo estamos empleando un sensor de temperatura de aceite conectado a la entrada analógica número 5, dado que, como es un vehículo de resistencia, pues es importante mantener las temperaturas del aceite siempre controladas y que podamos registrarlas en nuestro sistema de adquisición de datos para ver cómo evolucionan a lo largo de toda la carrera. Nuevamente, una vez que tenemos seleccionado nuestra temperatura de aceite, tenemos que establecer su calibración, y bueno, pues de igual manera tenemos por aquí algunas calibraciones predefinidas en caso de que no sean útiles o las podamos emplear, y si no, podemos establecer aquí nuestra calibración personalizada para cada uno de nuestros sensores, tal y como mencionaba
como vemos a fondo en nuestro curso de sensores y monitorización. Bien, en nuestro caso ya tenemos la calibración de nuestro sensor de temperatura de aceite totalmente configurada y no tenemos nada más que hacer. Y en el apartado de Other Sensors, bueno, pues tenemos alguna cosa más, como puedan ser interruptores, en este caso, o sensores tanto para el nivel de combustible, que en este caso realmente lo tenemos conectado a la pantalla, puesto que puede hacer un filtrado, etcétera, etcétera. Y sí que tenemos conectado el sensor del pedal del freno y el sensor del interruptor del embrague para, bueno, pues delimitar o definir cuándo estamos pisando el pedal del freno, cuándo estamos pisando el pedal del embrague, y eso lo podemos utilizar en configuraciones más avanzadas como el flat shift, o en caso de que tuviésemos una mariposa electrónica, podemos establecer protecciones de que si pisamos el pedal del freno queremos cerrar totalmente la mariposa en caso de que haya habido algún problema y que esta no se quede 100% abierta, lo que no nos provocaría que no pudiésemos parar el motor. Bien, por último tenemos aquí otros sensores más, con los cuales son sensores de velocidad. Esta EQ tiene una entrada dedicada para un sensor de velocidad. En este caso, bueno, pues la tenemos conectada o mejor dicho, el sensor que estamos empleando de velocidad es un sensor de tipo reductor y por tanto lo tenemos aquí configurado, y al ser de tipo reductor no empleamos ningún tipo de resistencia pull-up. En caso de que fuese un sensor de tipo Hall sí que tenemos que emplearlo, y bueno, podemos elegir cuál es el filtrado que queremos. Vamos a dejarle un low y cuál es el trigger edge o el flanco por el que queremos empezar a contar cada uno de estos dientes que tenemos en nuestra rueda fónica que nos indica la velocidad. En este caso, este sensor está ubicado en la caja de cambios y, bueno, luego podemos, a medida que ya configuremos en sí la lectura como tal del sensor, podemos indicar, bueno, pues un ratio de velocidad, por si hay que multiplicarla por 2, por 3, etcétera, alguna cosa de estas, así como los ratios de cada marcha que estamos empleando, lo cual emplea luego la EQ para calcular internamente la marcha en granada que tenemos, algo muy útil en caso de que queramos tener mapas que dependen de la marcha en granada o alguna función que dependa de la marcha en granada que tenemos en nuestro motor. También podemos tener por aquí la velocidad de las ruedas que no son, bueno, las driving wheels, y esto, bueno, pues lo podemos recibir, por ejemplo, desde algún otro dispositivo que esté en el tren trasero o en el diferencial, y lo podemos conectar a la entrada dedicada para el FlexFuel, en caso de que no estemos usando un sensor FlexFuel, porque es una entrada digital que es capaz de procesar esta señal, o en caso de que no estemos utilizando la entrada dedicada para el árbol de levas número 2 o para el sensor del árbol de levas número 2, pues también podemos emplearla y tener dos velocidades, la de las ruedas motrices y la de las ruedas que no son motrices. Pero bueno, por aquí tenemos la calibración para como decía, para las marchas. Esto lo podemos ver más adelante o lo podemos terminar de ajustar cuando estemos en la pista de carreras o en el dyno. Bien, en cuanto a sensores tenemos todo. Lo siguiente que vamos a ver es, bueno, lo referente a la parte del arranque del motor. En esta parte, bueno, pues seleccionamos cómo queremos hacer trabajar los inyectores cuando le damos al arranque del motor, cuando estamos en fase de arranque. En este caso lo que hacemos es un primer pulso de todos los inyectores para que ayude con el primer arranque, y establecemos algo importante, que es cuál es el threshold en el que interpretamos que el motor ya ha llegado a arrancar, y para este motor hemos establecido que a partir de 500 revoluciones digamos que ya hemos salido de la fase de arranque en la que la EQ trabaja un poco de manera diferente con ciertos enriquecimientos, etcétera, etcétera, para favorecer el arranque, y cuando lleguemos a 500 revoluciones ya significa que el motor, digamos, ya ha arrancado y podemos empezar a hacer trabajar a la EQ en modo más tradicional. Bueno, tenemos por aquí ciertos parámetros que podemos, en cualquiera de ellos, si tenemos dudas, podemos pinchar esta opción en cualquiera de las menús que tiene esta EQ y nos da más información de qué significa cada uno de estos parámetros que vemos por aquí, con lo cual os insto a que le deis un vistazo en caso de que sea necesario. En cuanto a esta tabla de cracking fuel, es básicamente cuánto porcentaje añadimos de combustible sobre, bueno, pues el valor que tenemos en nuestra tabla de eficiencia volumétrica para hacer arrancar el motor, y esto puede ser interesante darle un vistazo cuando, bueno, nos cuesta arrancar en ciertas temperaturas, cuando el coche está muy frío o cuando está demasiado caliente. Bueno, pues podemos ajustar un poco estos parámetros para intentar que el motor arranque más finamente, pero esto es algo que ya normalmente se suele ajustar una vez que el vehículo ya está completamente, lo que es la entrega de combustible, el tiempo encendido, completamente ajustado. Bien, vamos a revisar alguna cosa más, como por ejemplo los enriquecimientos lo dejamos para más adelante. La parte del fueling, que es importante, en este caso es donde establecemos bueno, pues cómo va a trabajar nuestra EQ. En este caso hemos establecido, bueno, el cilindrado de este motor es concretamente 1845 centímetros cúbicos, y vamos a trabajar con un tipo de modelado basado en el principio de velocidad-densidad,
y es lo más habitual cuando estamos trabajando con un sensor MAP, incluso para vehículos turboalimentados, a excepción de que estemos trabajando con vehículos turboalimentados que disponen de mariposas independientes o ITBs, el cual, bueno, pues los algoritmos alfa N con alguna de las combinaciones que vemos por aquí, pues puede ser mucho más interesante. También tenemos aquí bueno, pues el tamaño de los inyectores. En este caso, este motor emplea los inyectores originales, que son de 220 centímetros cúbicos. Y bueno, podemos utilizar el MAP como referencia para cuál va a ser nuestro target lambda. Esto significa que dependiendo del combustible que estemos eligiendo podemos bueno, pues buscar un lambda objetivo u otro y puede ser muy interesante. Vamos a dejarlo desactivado porque en nuestro caso empleamos gasolina convencional y no es necesario. Bueno, por aquí tenemos en FuelCat, bueno, pues tenemos límite de revoluciones del motor, donde podemos establecer pues las limitaciones de revoluciones del motor. Normalmente, antes de la primera vez que voy a arrancar un motor, me suele gustar poner un límite relativamente bajo por cualquier motivo. Si nuestra mariposa del acelerador, por lo que sea, se queda enganchada o cualquier cosa así, no quiero que nuestro motor sin ajuste intente irse hasta las 7000 revoluciones o 8000 revoluciones y podamos destrozar un motor. También tenemos los cortes por presión en el colector. Este vehículo es atmosférico, por lo tanto, como mucho vamos a ver 100 kilopascales aproximadamente en el colector de emisión, pero si fuese sobrealimentado, aquí es donde podemos introducir la presión máxima de sobrealimentación o el pico de presión máxima de sobrealimentación que permitimos ver en nuestra EQ antes de que nuestro sistema de limitador de revoluciones entre en funcionamiento para limitar todo esto. Bueno, podemos experimentar un poco más con el resto de información que tenemos por aquí sobre cómo trabajar con los distintos cortes de revoluciones. También se puede hacer un corte de encendido suave, etcétera, etcétera, pero bueno, es algo que dejamos para otros momentos. En cuanto a correcciones, bueno, lo veremos más adelante, pues bueno, tenemos las típicas correcciones por temperatura y en este caso sí que quiero mencionar que aunque veamos aquí un 100%, esto significa que lo que va a hacer esta tabla es emplear el modelo interno que está en el background haciendo compensaciones por la temperatura de la admisión, y esta tabla está aquí como ayuda en caso de que esas compensaciones por defecto no terminen de ajustarse bien a nuestro motor y tengamos que en algún momento pues añadir o quitar combustible, puesto que, como digo, veamos que nuestra corrección por temperatura estándar de la EQ no termina de ajustarse correctamente y podemos afinar un poco más en este punto. Bien, también tenemos por aquí el Shorter Fuel Trim, que es, bueno, en esta versión de firmware que estamos empleando, o de software, como lo queráis ver, es como lo denomina EQmaster a lo que es el closed loop de la entrega de combustible, el cual ahora mismo tenemos por completo desactivado, puesto que en el primer arranque no quiero que se estén haciendo correcciones, ni mucho menos, y una vez que lo tengamos, el vehículo, digamos, la entrega de combustible correctamente ajustada, bueno, pues podemos activar este sistema de closed loop muy estándar para que nos ayude con esas pequeñas correcciones cuando el vehículo está frío, etcétera, etcétera. De momento lo vamos a dejar por completo desactivado, pero aquí tenemos, bueno, pues todos los parámetros para poderla ajustar la mejor manera posible. Por otro lado, tenemos algo ya importante, que son las tablas de entrega de combustible. Esta EQ, obviamente, trabaja por un modelo de eficiencia volumétrica y aquí tenemos nuestra tabla de eficiencia volumétrica, que recordemos que representa la cantidad de aire que está fluyendo a través del motor en un momento determinado, y gracias a que la EQ sabe el tamaño de los inyectores, etcétera, etcétera, es capaz de determinar cuánto tiempo tiene que abrir los inyectores para conseguir mantener la mezcla de combustible en el objetivo que nosotros queremos mantener. Por otro lado, tenemos en esta tabla, bueno, pues nuestras relaciones de combustible objetivo, la cual debemos definir si estamos utilizando este tipo de modelo de eficiencia volumétrica, y bueno, pues esto es algo que vemos en nuestro curso de relación aire-combustible AFR, cómo elegir el AFR más adecuado para cada caso particular y cada motor, etcétera, etcétera, y no es algo en lo que nos vayamos a centrar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que vamos a referenciar estos datos cuando estemos realizando el ajuste del vehículo. También tenemos una segunda tabla de eficiencia volumétrica y de target lambda, puesto que la EQ nos permite tener un modo dual en el que igual podemos cambiar entre estas segundas tablas de entrega de combustible, tiempo de encendido, presión de sobrealimentación, etcétera, etcétera, y podemos definir un interruptor o una entrada CAN bus que nos conmute con la segunda tabla, pues para tener distintos mapas con distintos niveles de potencia, etcétera, etcétera. Bueno, en el apartado de inyectores, algo importante, vamos a quitar la tabla de eficiencia volumétrica. Tenemos aquí un asistente para, bueno, configurar los inyectores en caso de que, pues nuevamente estén dentro de alguno de esta inmensa lista que tenemos por aquí. Bueno, pues si están aquí, tenemos la suerte de que estén aquí. Tan solo tenemos que seleccionarlos y ya está, ya tenemos todo el trabajo hecho. Pero en nuestro caso particular, como mencionaba, utilizamos los inyectores originales y hemos tenido que buscar la documentación de los tiempos muertos de inyección, los cuales, bueno, pues se establecen en esta tabla que vemos aquí, muy habitual, en la que tenemos la referencia al voltaje de la batería
batería y bueno, pues el tiempo muerto del inyector que tiene en función de ese voltaje. Algo importante es esta parte que tenemos aquí, que es el injector phase, que vamos a decir que es el orden en el que se van a ir abriendo los inyectores, y esto lo tenemos que, bueno, definir en dos pasos. El primero es cuando queremos que el inyector empiece a funcionar, es decir, si al principio del evento de ignición, al final de una tabla de ángulo de ignición o al principio de esa tabla de ángulo de ignición. En nuestro caso hemos visto que el coche ralentiza un poco mejor seleccionando el Start of Ignition Table que vemos ahora, pero lo importante realmente es para el inyector 1 en qué fase de encendido o del evento de encendido vamos a abrirlo. En este caso, este vehículo, el orden de encendido que sigue es el cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo sigue en orden, y además el distribuidor es el que se encarga de disparar la chispa a cada uno de los cilindros en el orden correcto. Por lo tanto, tenemos que, cuando queremos abrir el inyector 1, bueno, pues tenemos el evento de encendido 1 y realmente en este vehículo que tenemos todos los eventos de encendido, digamos, solo un evento de encendido porque la bobina es única. Podrían ponerlos todos en Ignition Event 1, pero lo mejor es dejarlos en este orden para que tengamos claro que se están encendiendo, se están abriendo los inyectores cuando se debe. Bueno, por otro lado, aquí en Injector Trim podemos cambiar un poco el porcentaje de la cantidad total de inyección que tenemos en algún inyector. Esto suele ser habitual si estamos realizando ajustes ya concretos por cilindro, y si hay algún cilindro que necesita un poco más de combustible o un poco menos, podemos abordarlo directamente desde aquí. Y bueno, como mencionábamos, bueno, pues el tiempo muerto del inyector o el Injector Deck Time, y si tenemos inyección por etapas, cosa que no es el caso, bueno, pues este sería el tiempo muerto de los segundos inyectores. Tenemos aquí esta tabla que es la de Injection Angle, que es respecto al giro del cigüeñal, en qué punto abrimos los inyectores, y bueno, podemos jugar con ella, puesto que a veces podemos tener algunas ganancias en cuanto a mejoras de la economía de combustible buscando un ángulo u otro de inyección, pero bueno, esto es algo más avanzado que no vemos en este ejemplo práctico. No tenemos inyección por etapas, obviamente, puesto que este vehículo no la necesita, dado los niveles de potencia que va a generar, y por tanto no tenemos nada más que hacer en nuestra parte de fueling. Vamos a pasar al apartado de ignición, que quizás es donde tengamos un poco más de trabajo. En este punto, cuando tenemos un corte de encendido por cualquier motivo, por cualquier protección que hayamos establecido, podemos delimitar qué tipo de corte va a ser, si va a ser aleatorio, que suele ser lo más habitual y casi lo mejor, o que siga un patrón concreto, y bueno, podemos elegirlo. También podemos elegir un límite de revoluciones suave, donde en lugar de tener un corte duro, un hard cut a las revoluciones que habíamos visto en el apartado del fuel cut, bueno, pues podemos establecer un límite más suave y pues cuánto encendido vamos retrasando a medida que nos vamos acercando a ese límite que hemos establecido. Por ejemplo, aquí tendríamos un límite de 5.000 revoluciones con, bueno, un control de 300 revoluciones, es decir, a 4.700 revoluciones se empezaría a ir retrasando el encendido progresivamente para llegar finalmente a estas 5.000 revoluciones de manera más suave. Es algo que puede ser interesante en algunos vehículos que los cortes de revoluciones duros no lo toleran muy bien, sobre todo los trenes de válvula quizás no lo toleran muy bien, y es más interesante aproximarse de esa forma. Bien, vamos a la parte de coils, donde tenemos la parte en la que definimos cómo vamos a trabajar con lo que es nuestro sistema de encendido. En este caso, como mencionaba, utilizamos el distribuidor original del vehículo, por tanto tan solo tenemos que seleccionar aquí arriba el distribuidor, pero bueno, si tuviésemos un sistema con bobinas independientes, bueno, pues elegiríamos bobinas, y la parte de aquí abajo, bueno, pues dependiendo del tipo de bobina, si es internamente amplificado o no, bueno, pues podemos seleccionar el tipo que estemos empleando. Y a colación de eso, bueno, pues tenemos los eventos de encendido o los Ignition Event, que son los que están referenciados a lo que hemos visto anteriormente de cuándo se abren los inyectores. En este caso, nuestro motor tiene 6 cilindros, con lo cual tenemos 6 eventos de encendido, y esos 6 eventos de encendido vienen delimitados únicamente por el único canal de salida que estamos empleando para la única bobina que tiene el distribuidor, la cual tenemos conectado a la salida de encendido número 1. En caso de que tuviésemos encendido directo por bobinas, pues aquí tendríamos el encendido número 2, luego el número 3, número 4 y así sucesivamente. Pero en nuestro caso, dado que es un distribuidor, pues tenemos que configurarlo de esta manera. A partir de aquí, bueno, tenemos por aquí el dwell time de la bobina, algo que, bueno, pues también debemos de referenciar en función de la bobina que estemos, las bobinas que estemos empleando. En este caso, al ser la bobina original, más o menos en 3 milisegundos, que es el tiempo que vamos a estar suministrándole cuando el vehículo está arrancado, pues es más que suficiente y es algo bastante típico. Y algo que sí es importante
es bueno. Aquí tenemos la tabla de tiempo de encendido. En este caso, bueno, pues tenemos este encendido simplemente así a grosso modo para poder mover el vehículo y colocarlo en el dyno, pero luego lo resetearemos y empezaremos desde cero, como suele ser habitual en cualquiera de nuestros ejemplos prácticos. Algo importante son los triggers, que es la manera en la que vamos a indicar que nuestro motor se sincronice para, bueno, pues poder arrancar. En este caso, este vehículo utiliza un sensor reductor en la polea del cigüeñal, la cual tiene 6 dientes y, bueno, pues es de tipo reductor, tal y como mencionábamos. Y, bueno, pues aquí es donde tenemos seleccionado que sea de tipo reductor. El active threshold es cómo va a responder al cambio de voltaje este sensor. A medida que aumentan las revoluciones, la amplitud de la onda generada por estos sensores suele crecer, y lo suyo es que el punto en el que realmente armamos el trigger pues varíe a medida que varía la amplitud. En este caso lo voy a dejar en low porque normalmente suele funcionar mejor, pero tendremos que revisarlo a medida que trabajemos a mayores revoluciones con el vehículo. Vemos si el threshold sigue funcionando correctamente y si no, lo cambiaremos a high. Obviamente, como utilizamos un sensor reductor, no necesitamos instalar ninguna resistencia pull-up, puesto que los sensores reductores no la necesitan, pero en caso de que empleásemos un sensor Hall, sí que necesitamos instalar o activar alguna de las resistencias pull-up internas. Como filtro para esta señal, bueno, pues podemos elegir entre 3 niveles. Normalmente siempre elijo el nivel más bajo y si empiezo a tener problemas voy incrementándolo, pero contra menos filtrado tengamos, normalmente la señal suele ser más fiable. En Trigger Type es donde, digamos, está la parte más importante, que es el tipo de, bueno, pues de disparador o rueda fónica que estamos empleando para determinar, en este caso, el primary trigger determina la velocidad del cigüeñal. Y en nuestro caso, como mencionábamos, tenemos una rueda fónica multidiente de 6 dientes. En caso que estemos empleando algún otro sistema de los que, bueno, pues tenemos en esta lista, o de alguno de los vehículos que tenemos en esta lista, tan solo tendríamos que seleccionarlo y no tendríamos nada más que hacer. Pero en este caso tenemos que seleccionar que es de tipo multitud. El flanco normalmente suele ser un flanco de activación descendente, sobre todo en los sensores reductores. Y tenemos que indicar el número de cilindros, en este caso, como mencionábamos, 6 cilindros, el número de dientes que tiene, bueno, pues este rueda fónica o este trigger, en este, como mencionaba, tiene 6 dientes. Para mi gusto son pocos dientes, la verdad, nos da poca resolución porque entre diente y diente significa que hay 60 grados y la EQ tiene que hacer estimaciones entre que ve un diente y ve el siguiente, más o menos de que por qué ángulo de cigüeñal está para aplicar el tiempo encendido, el tiempo de combustible, y la verdad que es poca resolución, pero bueno, es el sistema original que trae el vehículo y quizás en un futuro cambiemos esta rueda fónica de 6 dientes por una rueda fónica más moderna de 36 dientes o algo similar para tener mayor resolución y una entrega de tiempo encendido mucho más precisa. En estos dos puntos, el First Trigger Tooth y el Trigger Angle son los dos parámetros que tenemos que jugar un poco con ellos para que el motor llegue a arrancar, y la verdad que aquí EQmaster es un poco, no voy a decir lioso, pero bueno, al final lo que he visto que mejor funciona es ir probando poco a poco, dejar normalmente el trigger angle entre 45 y 65 grados más o menos y ir probando distintos dientes, y en aquel diente en el que veamos que el motor ya intenta arrancar, bueno, pues terminar de afinar el trigger angle un poco ya con la pistola estroboscópica cuando establezcamos el tiempo base encendido, puesto que, como os podréis imaginar, pues este parámetro de aquí es el que vamos a emplear para establecer fielmente nuestro tiempo base encendido. Bueno, podemos también si queremos sincronizar o no sincronizar con el árbol de levas en una ventana concreta, pero bueno, esto nuevamente tenéis aquí toda la información si queréis darle un vistazo más a fondo. Incluso EQmaster os puede ayudar en caso de que no sepáis muy bien exactamente cómo configurar vuestro trigger. Y algo importante que tiene es que tenemos esta opción que tengo ahora marcada que nos dice Enable Scope, y esto lo que nos permite es, bueno, pues sacar una herramienta de osciloscopio y al menos ver realmente si estamos recibiendo correctamente los datos referentes a nuestro, en este caso, sensor de cigüeñal, y bueno, pues poder utilizar esta información para configurar correctamente nuestro triggering o todos nuestros triggers, o enviársela a EQmaster y que nos pueda ayudar. En cuanto al secondary trigger, digamos que es el que EQmaster determina como el referente al árbol de levas número 1 o el que va a emplear para sincronizar el motor. Y este motor, bueno, pues se emplea en el distribuidor, tiene dos sensores de efecto Hall, uno con un solo diente que indica el punto muerto superior del cilindro número 1 y es el que vamos a emplear para sincronizar con el primary trigger y así tener, bueno, pues un sistema full secuencial. Lo que vamos a hacer es, dado que es el efecto Hall, pues hemos establecido una resistencia pull-up de 1K.
el filtre lo hemos dejado en low y nuevamente el trigger type, bueno, pues es donde tenemos que seleccionar aquel que se ajusta correctamente a nuestro caso. Como mencionaba, en este caso emplea una rueda fónica en la que solo tiene un diente y por tanto tenemos de tipo one tooth, algo muy habitual en los sensores de árboles de levas, y nuevamente el trigger edge lo tenemos como Foley. Bueno, podemos desactivar la sincronización del motor a partir de ciertas revoluciones. Yo no es algo que os recomiende, excepto en casos muy extremos, y por tanto lo vamos a dejar así y no se va a desincronizar en ningún momento porque no vamos a llegar en ningún momento a 20.000 revoluciones. Tenemos también un Advanced Filtering. En caso de que la señal pues tenga demasiado ruido o cosas así, podemos introducir o activar esta señal a ver si nos ayuda, pero normalmente no debe ser necesario. También tenemos aquí otro trigger que es el CAM2, que digamos es el que establece QMaster como que está en el segundo árbol de levas en caso de tener dos bancadas, como puede ser el caso, solo que en este caso el distribuidor está a una única bancada y por tanto realmente, aunque tiene otro sensor, en este caso de 6 dientes, no lo vamos a emplear. Lo tengo configurado, pero en realidad no lo vamos a emplear. Normalmente este segundo árbol o este segundo sensor se configura, como digo, en el segundo árbol de levas de la segunda bancada para o en el árbol de levas de escape para ajustar las distribuciones continuamente variables, las distribuciones de tipo VVT, que no es el caso en este vehículo, no las tiene, y por tanto, bueno, pues aunque lo hemos cableado por si acaso y funciona correctamente, no lo vamos a emplear. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. Lo que sí que quiero enseñaros es cómo utilizar el osciloscopio, pero antes de eso, como no quiero que el vehículo arranque, lo que vamos a hacer es, bueno, pues dos cosas. Desactivar la entrega de combustible, básicamente como veíamos en los inyectores en el Face. Bueno, pues vamos a desactivar todos los inyectores, quitando todo esto, dejándolo en disable, para que mientras nosotros hacemos girar el motor en sí para ver el osciloscopio y las reducciones, etcétera, etcétera, que no inyecte combustible, puesto que esto nos puede encharcar las bujías y puede hacer que luego sea más complicado bueno, pues activar o encender el motor. También lo que vamos a hacer para asegurarnos es desactivar la salida de la bomba de combustible, que está aquí. En este caso la empleamos por CAN bus, pero bueno, la vamos a dejar aquí en none y así ni se va a activar la bomba de combustible, no vamos a tener presión residual, aunque ahora tenemos un 0,44 de presión, y los inyectores tampoco van a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es irnos, en primer lugar vamos a hacer girar el motor de arranque y vamos a ver si las revoluciones del motor aumentan. Esto nos daría una pista de que realmente se está leyendo correctamente, y también nos vamos a fijar aquí en este apartado que tenemos como no sync, a ver si se pone en sincronizado, y esto significa que la EQ es capaz de sincronizar el sensor del cigüeñal y el sensor del árbol de levas y tendrá el motor sincronizado. Vamos a pisar y ahí lo vemos que, bueno, pues efectivamente se ha puesto en sincronizado y las revoluciones han aumentado correctamente. Y bueno, pues ya habéis visto que la Classic Motor incluso ha intentado arrancar con algo de gasolina residual que le debería de quedar. Vamos a ver cómo funciona el osciloscopio ya que estamos en esta parte, y nos vamos a ir a este apartado que aparece aquí abajo del log, y aquí tenemos el scope, y lo que vamos a hacer es, mientras mantenemos este arranque del vehículo, vamos a pulsar en este botón que nos va a sacar la información. Ahí lo tenemos. Y bueno, podéis ver que pues tenemos por aquí este valor verde que tenemos por aquí es el único diente que tenemos en nuestro sensor de árbol de levas, y de ahí, bueno, pues tenemos la parte superior, los dientes que decíamos de nuestro, bueno, pues sensor de cigüeñal. Voy a ver si puedo capturar los datos de mejor manera para que veamos los dos eventos aquí mucho mejor, porque así vemos cuándo empieza y cuándo acaba. Aquí, como decíamos, tenemos nuestro árbol de levas y aquí le volvemos a ver, y si seleccionamos esto así, vemos que nos dice que tenemos, bueno, pues en el parámetro que pone NE igual a 12, significa que ha visto 12 dientes en el árbol, la rueda fónica que está en el cigüeñal, y eso es debido, recordad, a que el cigüeñal gira 2 veces por cada vez que gira el árbol de levas, y por tanto vemos esos 6 dientes por 2 y nos da una idea de que correctamente está, obviamente la EQ está sincronizándose correctamente y estamos viendo bien la información de nuestros triggers en este caso. Algo importante también es que cuando vemos que el sensor del árbol de levas, vamos a decir, la EQ es capaz de detectar cuando ha visto ese diente del árbol de levas, esto quede aproximadamente entre la mitad de 2 dientes del cigüeñal para que pueda determinar exactamente bueno, pues la fase, etcétera, etcétera. Si esta línea verde que tenemos aquí está muy próxima a un diente, a veces es necesario cambiar
el flanco ascendente o descendente para intentar desplazarla un poco más, como digo, para que quede entre dos dientes. En nuestro caso ya veis que está correctamente y por tanto, bueno, pues en cuanto al triggering lo tenemos todo correctamente configurado. Así que vamos a cerrar el scope que tenemos por aquí y esa es la manera en la que podemos apoyarnos en esta herramienta que es muy útil para, bueno, pues sincronizar el motor y trabajar con los triggering para que podamos arrancar el vehículo. Bien, en el apartado de ignición, lo que vamos a, bueno, perdón, en el de fueling, lo que voy a dejar es los inyectores, lo vamos a volver a dejar ya configurados para que luego el motor pueda arrancar, así como con la bomba de combustible. Entonces vamos a dejarlo aquí tal como teníamos para que luego puedan arrancar el 5 y el 6. Y en la bomba de combustible que la teníamos por aquí en outputs, a ver si la encuentro aquí, no, perdón, esto es el electroventilador aquí, la vamos a dejar como CAN bus, ya que al tener una PMU enviamos esta información a nuestra PMU. Bueno, el NOx sensor, aunque el vehículo lo tiene, no lo vamos a emplear en este caso. El idle, bueno, pues aquí es donde configuramos el tipo de control de ralentí que vamos a emplear. En este vehículo utilizaremos un control PWM muy habitual, pero de momento lo vamos a dejar desactivado para que no nos interfiera luego en el primer arranque, pero sí que debemos ver que, bueno, pues aquí tenemos la tabla de duty cycle base para el ralentí, que, bueno, pues está referenciada por la temperatura y las revoluciones del motor, y, bueno, pues tenemos el control PID, etcétera, etcétera, que podemos luego afinar en caso de que, bueno, pues el ralentí tengamos que ajustarlo más finamente. Por último, vamos a ver, bueno, pues las salidas, las cuales las tenemos por aquí, aunque ya hemos visto alguna. Tenemos la del cooling fan, donde establecemos cómo vamos a hacer trabajar, pues, nuestro cooling fan, en este caso. Y en esta casuística, dado que empleamos una PMU, no tenemos la salida físicamente cableada hasta un relé de encendido para el electroventilador, algo que sería, digamos, lo habitual, sino que le enviamos por CAN bus hasta nuestra PMU y esta es la encargada realmente de suministrar energía a nuestro ventilador o nuestro electromovilizador del motor y por tanto, bueno, pues como output, pues ya veis que tenemos seleccionado CAN bus en lugar de cualquiera de las salidas cableadas que podríamos emplear. Fuera de ahí, bueno, pues tenemos la configuración típica para la temperatura a la que queramos que se encienda el electroventilador, etcétera, etcétera. Y para la bomba de combustible, bueno, pues es exactamente igual. También lo tenemos por CAN bus hasta nuestra PMU y esta es la que se encarga de activar y desactivar la bomba. Por otro lado, bueno, pues tenemos por aquí algo que sí quería hacer mención, que son las salidas parametrizadas. Quizás este vehículo no dispone de una distribución variable, pero sí que dispone de una admisión variable en base a ciertas mariposas internas que tiene en el conducto o en el manifold de admisión para mejorar la eficiencia volumétrica a distintas revoluciones. Un sistema que Mazda lo llama sistema BRIS. Utiliza dos válvulas, esta que tenemos aquí como BRIS 1 y esta que tenemos por aquí como BRIS 2. Las cuales, bueno, pues se activan o hemos replicado la configuración que Mazda nos dice que, bueno, pues se activen entre 3.900 revoluciones y 6.300 en el caso de la BRIS 1 y entre 4.700 y 6.300 en el caso de la BRIS 2, pero estos son típicos valores que luego tenemos que terminar de afinar una vez que tenemos el vehículo completamente ajustado. Lo que sí que podemos hacer es probar estas salidas pulsando aquí en invertir y deberíamos de oír cómo se giran y desde aquí puedo oír perfectamente cómo se activan y se desactivan los solenoides y cómo se giran esas mariposas internas, con lo cual están correctamente cableadas. También tenemos por aquí otra solenoide que, bueno, digamos que lo utiliza Mazda en este caso para cuando la temperatura de la admisión es muy alta, más de 75 grados, y rearrancamos el motor, bueno, pues hace un pequeño bypass para ayudar a mantener el ralentí más estable, etcétera, etcétera. Y nuevamente, si pulsamos aquí, bueno, pues oigo cómo el solenoide se activa, aunque esto lo mejor es tener a alguien cerca del vano motor para que nos diga si realmente, bueno, pues está funcionando o no. También podemos tener salidas virtuales parametrizadas o, bueno, pues alguna cosa más, pero en este caso no es necesario. Lo último que deberíamos de probar en el caso de que tengamos bobinas independientes, como no es nuestro caso, pero bueno, en el caso de que tuviésemos, tenemos aquí una herramienta para testear las salidas, donde podemos elegir cualquiera de las salidas que tenemos, inyectores, auxiliares o incluso las de encendido, que las tenemos por aquí, para ver si realmente activa físicamente el inyector o la bobina que esperamos que se encienda. Aquí hay que tener especial cuidado cuando trabajamos con las bobinas o los inyectores, puesto que son dispositivos que no se pueden mantener activos durante mucho tiempo, puesto que se pueden dañar. Y en este apartado que tenemos aquí, bueno, pues le decimos cuántos ciclos queremos que la pulse, por ejemplo 10 veces, pues haría clic, 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 clic 10 veces, pero es importante fijarse en los tiempos de on y off cuando trabajemos con las inyectores y las bobinas. Las bobinas no deberíamos de pulsarlas más de 2 milisegundos, podemos dejarlas en off más tiempo, ese no es el problema,
pero los inyectores y las bobinas, como mucho, recomiendo 2-3 milisegundos como mucho, y sobre todo los inyectores, es importante que no haya presión en el rail de combustible, como vemos aquí, desactivando la bomba como hemos visto antes, para que no estemos pulsando el inyector y este esté inyectando combustible dentro de la cámara de combustión, lo que puede encharcar las bujías y luego hacer prácticamente imposible que arranquemos nuestro motor si no sacamos las bujías y las limpiamos. Pero bueno, esta es la manera en la que podemos seleccionar cualquiera de las salidas, determinar los tiempos que queremos que esté activo o desactivo para físicamente escuchar o mirar si realmente se activan o no, y así comprobar que todas nuestras salidas están correctamente configuradas y cableadas tal y como nosotros esperamos. En nuestro caso ya las tenemos totalmente revisadas y bueno, dado que estamos empleando parte del cableado original, bueno, pues tan solo hemos tenido que sacar los pines exactos de los conectores originales de la ECU y conectarlos a los correspondientes de nuestra EMU Black, pero siempre es importante revisar estas conectividades varias veces para no cometer errores. Bueno, con esto tenemos la ECU a priori totalmente configurada. Lo más importante es que la parte del triggering vemos que realmente nuestro ECU es capaz de sincronizar los eventos de cigüeñal y árbol de levas para poder trabajar correctamente, y por tanto podemos pasar a nuestro siguiente paso. Esta ha sido tan solo una muestra de una de nuestras lecciones de nuestros cursos. En nuestra academia online encontrarás formación especializada con cursos completos sobre conducción, pilotaje, mejora del vehículo y ajuste de electrónica, además de nuestras masterclass avanzadas. Si te ha gustado este vídeo, visítanos en gofaster.es y únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un like para más contenido exclusivo.